Te tengo una o dos preguntas incómodas. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando en realidad lo que estabas era cansado, cansada, desbordada o simplemente funcionando en modo automático? ¿En qué momento empezamos todos a normalizar el agotamiento como si fuera una etapa inevitable de la vida adulta y productiva y no una señal de alerta que merece también atención? Tal vez la pregunta más incómoda no sea si estás rindiendo lo suficiente, sino cuánto de ti estás dejando en el camino para seguir rindiendo. Hay momentos en los que uno no escribe porque quiere, sino porque el cuerpo ya no deja postergar más esa conversación. Este texto que yo les leo y les cuento en esta columna nace así, horas antes de entrar por primera vez a mis casi 33 años a una consulta de medicina interna porque tocaba. No por dramatismo, no por hipocondría ni mucho menos, sino por algo más incómodo de admitir que yo les cuento hoy con toda vulnerabilidad. Me descuidé en salud mientras atendía todo lo demás. Durante meses me dije que era la edad, que el cansancio era normal, que no había que dormir tanto, que era una racha pesada, pero que se terminaba. Me burlé un poco de mí mismo, hice chistes y seguí así, hasta que el cuerpo, que no negocia ni se deja engañar mucho tiempo, empezó a pasar una costosa factura. Este episodio no es sobre enfermedades, sino sobre el cuidado y los descuidos, sobre esa forma silenciosa y socialmente celebrada de abandonarnos mientras cumplimos, rendimos y llegamos a todo. Y también es sobre algo más esperanzador, aprender a escucharnos antes de que el cuerpo tenga que gritar. Hola de nuevo, yo soy Luis F. Molina y esto es De la columna a la cabeza y al corazón. Bienvenidos a el episodio número 30, el 30º. Un episodio profundamente personal, pero nada individualista. Un episodio que no nace del drama, sino del reconocimiento. Reconocer que cuidar no es exagerar, que atenderse no es debilidad y que escucharse no debe ser un lujo. La columna que da origen a este episodio, como ustedes lo ven, se titula La factura que cobra no cuidarse. Y nació literalmente, como les decía, en una sala de espera. No para hablar de diagnóstico, sino para preguntarnos algo más incómodo, como comenzamos. ¿En qué momento normalizamos todos vivir cansados, extenuados, tensos, adoloridos o desbordados? ¿Y que había que seguir como si nada? La falta de autocuidado está asociada con la pérdida del sentido de humanidad que tenemos hoy en la sociedad. Para ello estará en este episodio de la psicoterapeuta que cambió mi vida, mi manera de vivir, de habitarme y estar presente en este mundo. Cuando tú llevas a un ser humano al límite, vas a sacar lo peor de él. Y cuando tú te llevas al límite, terminas sacando lo peor de ti. Este es uno de los mejores diálogos hechos en este podcast, porque sé que les llegará muy pronto. Hablamos sobre el cuidado, el autocuidado y el cuidado de los demás sin caer en ideas de codependencia. Ya lo saben, después de 30 episodios, este es un espacio seguro para hablar del cuerpo, del cuidado, del agotamiento y de esa trampa moderna que nos hace creer que cuidarnos es egoísmo. Bienvenidos. Es un espacio largo, es un episodio largo, pero que sé que les dará compañía por muchos minutos. Pónganse cómodos que comenzamos. Escribo esta columna horas antes de ingresar a la sala de espera de medicina interna. A los casi 33 años, voy por primera vez en mi vida. Cuando ustedes ya escuchan, ya cumplí los 33, fue ayer. Me he pasado meses bromeando sobre esto, diciendo que ya estoy viejo. ¿Qué es la edad? La verdad es más simple y más dura. Me descuidé mientras atendía todo lo demás. Prioricé lo visible, el trabajo, las entregas, las expectativas ajenas. Cedí límites donde debí plantarme firme. Le dije que sí a varios trabajos cuando debí decirme que sí, pero a mí mismo. Y ahora pago las consecuencias. Una factura en cuotas incómodas, con intereses que me cobran cada día en fatiga, en síntomas que antes no existían o que simplemente nunca escuché con atención y presencia. Cuidar puede parecer un verbo menor hasta que el cuerpo nos recuerda que no lo es. Lo reducimos a chequeos anuales, si es que hay tales, a prevención cuando en realidad es un acto de amor elemental. Creo que el acto del cuidado no debería ser extraordinario, pero lo hemos vuelto sospechoso. Lo confundimos con prevención o hipocondría, cuando es simplemente amor en su forma más básica. Por eso, resulta bello y reconfortante encontrar a aquellos que buscan cuidarnos, estar atentos y aterrizarnos a una realidad más optimista
cuando creemos que entramos en el túnel de la desesperanza. Lamentablemente, de otro lado, algunos recelan de quien cuida demasiado, como si la preocupación genuina necesitara siempre justificarse, como si preguntar ¿cómo estás? Fuera invasivo y no necesario. Existe una suspicacia cruel hacia quienes cuidan, lastimosamente, infortunadamente. Algunos miran con recelo a quien pregunta demasiado, a quien insiste cuando decimos que estamos bien, a quien se atreve a señalar lo que preferimos ignorar. Es como si la preocupación genuina escondiera siempre un interés oculto, como si nadie pudiera cuidar sin esperar algo a cambio. En ese cinismo colectivo hay realmente una tragedia. Terminamos rechazando las manos que intentan sostenernos porque nos enseñaron a desconfiar del cuidado desinteresado. Y sí, suena increíble. Preferimos creer que todos tienen una agenda antes que aceptar algo tan simple como esto. Hay personas que se preocupan porque sí, porque les importamos, porque consideran que merecemos ser cuidados, y negarles esa posibilidad no solo es injusto con ellos, es crueldad propia disfrazada de vergüenza. Cuidar es algo que quizás pasamos de lado porque lo asociamos a la fragilidad, a la dependencia o a una supuesta exageración emocional. Nos enseñaron a rendir, mejor a cumplir, a resistir, a nunca rendirnos, pero muy poco a escucharnos o a leer las señales tempranas. Tal vez pasamos de largo a aprender a detenernos antes de que el cuerpo tenga que alzar la voz. Además, hay una trampa en la que caemos con facilidad. Creemos que cuidar a los demás es noble y que muchas veces cuidarnos a nosotros mismos es egoísmo. Nos vaciamos por otros mientras nos convencemos de que eso es amor, cuando en realidad puede ser autoabandono disfrazado de generosidad. La verdad incómoda es esta. No podemos cuidar bien a nadie desde el agotamiento. No podemos sostener a otros si estamos quebrados o rotos. El cuidado no es un recurso infinito que se reparte sin consecuencias. Es una capacidad que se agota y se desgasta. Además, si no se renueva, simplemente desaparece. Cuidarse no es quitarle algo a los demás. Es asegurarse de que todavía estamos ahí para seguir cuidando mañana. Es entender que no somos mártires, sino que también merecemos el mismo amor que tan fácilmente les podemos dar a otros. El cuidado suele aparecer tarde, cuando ya no es gesto sino urgencia, cuando deja de ser caricia y se convierte lastimosamente en intervención. Ahí paradójicamente nos preguntamos por qué no vimos venir lo que era evidente. Por eso quise que este episodio no fuera solo una reflexión en solitario. Porque el cuidado no se aprende nunca en aislamiento, se aprende en vínculo. Y hoy me acompaña una mujer que ha sido guía, faro y sostén en muchos momentos de mi vida. Una persona que entiende el cuidado no como técnica, sino como presencia. Hablo de María Leonor Velázquez Arango, psicoterapeuta, consultora y coach en procesos de transformación personal, organizacional y comunitaria. Me transforma a mí en cada encuentro y por eso la invité, sobre todo para este tema. Pero más allá de los títulos, hay algo que para mí la define mejor. Su capacidad de sostener conversaciones profundas sin invadir, de acompañar procesos sin imponer y de ayudar a escuchar sin juzgar. Con ella quiero conversar sobre el cuidado real, también del agotamiento, los límites, la masculinidad tóxica o frágil, como le queramos llamar, el cuerpo y esa pregunta que a muchos nos cuesta formular. ¿Qué precio estamos pagando por no detenernos a tiempo? Como siempre, nuestra conversación va en 3 bloques. Aquí va el primero, porque esta entrevista, se los juro, es oro puro. Disfrútenla. Vámonos con nuestro diálogo, un diálogo que yo había tenido en remojo durante muchos meses y que yo sabía que cuando llegara un tema muy importante, ella iba a estar aquí conmigo. Estamos hablando de María Leonor Velázquez Arango, una persona que se dedica a acompañar personas, pero también empresas, pero también está construyendo el mundo mejor. Y es la persona que más me ha enseñado en mi vida a cuidarme. Así que le doy la bienvenida a María Leonor y ya les voy a contar una situación con ella. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, mi Luis F. Muy bien. Bueno. Muy contenta de estar aquí contigo. Yo estoy más feliz. Bueno, les voy a contar una situación. María Leonor y yo, en el año 2020, recién estaban haciendo la pandemia, tuvimos un podcast. Tuvimos un podcast que se llamaba La Patria Radio con Sentido. Lo que hicimos entonces fue querer acompañar a las personas a tratar de
gestionar bien las emociones que podían emerger a lo largo de la pandemia. Y esto nos llevó en muchos casos a tratar temas y a hacer muchos episodios que pasaron los 150. Así que bueno, nos volvemos a encontrar esta vez en mi podcast, como si fuera ayer, Memory. Bueno, hoy vamos a hablar del cuidado o también del descuido. Podemos ponerlo en las dos situaciones. Y para esbozar este primer bloque, me gustaría que hablemos sobre cuidar a los demás. Porque quizás no está muy bien visto. Lastimosamente, lo que yo he notado es que cuidar a los demás a veces tiene una perspectiva en que muchas personas o son reservadas, desconfiadas, como venga, este que quiere, o no se dejan cuidar, como yo puedo solo, déjeme mis cosas, las mías, ta. ¿Qué visión, qué opinión te da eso? Cuando tú hablas de cuidar a los demás, a mí me aparece una palabra, mi querido Luis F., y esa palabra se llama codependencia. En una sociedad en la que nos han dicho que primero está el otro y que cuidarnos a nosotros puede ser egoísmo. Entonces yo creo que tú tienes razón en cuanto a que cuidar a los demás no está bien visto, pero creo que la razón de que cuidar a los demás no esté bien visto es porque nosotros, cuando cuidamos a los demás, nos descuidamos a nosotros. De alguna manera nos olvidamos de nosotros y nos ponemos en función de esa otra persona que nosotros creemos que necesita ayuda. Y la pregunta que yo me hago, Luis F., es, ¿de verdad el otro necesita ayuda? Como si fuera un discapacitado. De pronto es que el otro no necesita que lo cuidemos tanto. De pronto lo que el otro necesita es darse cuenta que necesita cuidarse de una manera diferente. Y que no es tanto la ayuda, sino que es más acompañar, ¿cierto? Porque a veces somos muy asistencialistas, como, venga, yo le hago, y no tanto como, venga, yo la acompaño mientras usted lo logra, ¿no? Sí, sabes que me pones muy pensativa con este tema porque se puede convertir, como bien dijiste al inicio, en un tema, te cuido para que hagas algo por mí, ¿cierto? O te cuido porque me toca, porque eres mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, porque me tocó. Pero nos olvidamos mucho de aquellas personas que son cuidadores, son las enfermeras, los enfermeros, son todas esas personas que en su tarea tienen la misión de permitir que el otro pueda tener la mejor vida posible. Y yo creo que ese es el pedazo que se nos olvida, aún a las personas que tienen el oficio de cuidadores. Yo creo que la mejor forma en que alguien puede cuidar al otro es que reconozca su propia dignidad, que reconozca qué es lo que todavía sí puede hacer por sí mismo. Algo que me llama mucho la atención, mi Marie, es que, a ver, yo llevo hablando del cuidado ya un buen tiempo, de todas nuestras conversaciones, obviamente extra micrófono, y hay un amigo en particular que cuando yo le hablo de esto y lo quise acompañar en un proceso personal, se sorprendió. Porque alguien quería cuidarle, pero más que cuidarle, acompañarle, estar con él, preguntarle cómo está. Estaba como realmente sorprendido, como si nadie antes hubiera tenido la, no sé, decencia, la empatía o la compasión de preguntarse cómo estaba, en qué podía acompañarle. Y me parece inquietante que haya gente que se sorprenda con eso, lo que debería ser como un valor fundamental de la ética humana. Yo creo que eso que estás diciendo pone la conversación en un sitio muy importante, Luis F., y es que cada vez más la sociedad nos está llevando a que nos olvidemos de nuestra vulnerabilidad, a que consideremos que la vulnerabilidad es fragilidad, es debilidad, es no soy capaz, no puedo, no soy suficiente. Entonces no estamos acostumbrados y pensamos que pedir ayuda o dejar que alguien nos cuide o nos acompañe es que nosotros no somos capaces, no somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente capaces. Yo creo que ahí hay un error y creo que la falta de autocuidado está asociada con la pérdida del sentido de humanidad que tenemos hoy en la sociedad. Creo que ahí hay un punto que puede ser clave en este tema del cuidado. Quiero hacer una analepsis, que técnicamente es el nombre técnico del flashback de las películas. El punto es que ahorita estabas hablando de cuidar y ser cuidado, y me parece que llegar a ese balance no es tan fácil, porque yo soy de los que se agota muy fácil, pero le cuesta dejar de cuidar. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Porque
¿Dónde se encuentra como ese balance de me cuido, te cuidas? ¿Nos cuidamos? ¿Cómo sería eso de una forma óptima? Yo creo que cuando nos cansamos cuidando es porque damos más de lo que estamos en condiciones de dar. Y yo creo que cuando hacemos eso en aras de una supuesta generosidad o servicio, o que somos muy amorosos, o de pronto hasta muy espirituales o muy religiosos, yo creo que eso es un error. Yo creo que caemos en un falso altruismo, una falsa idea de lo que es el servicio. Me hiciste pensar en el segundo mandamiento. Tú sabes que yo soy católica, creo que compartimos esa espiritualidad católica, y hay un segundo mandamiento que a la gente se le olvida el mandamiento completo, y es que el segundo mandamiento para los católicos es ama al prójimo como a ti mismo, pero la gente se queda en el ama al prójimo, y resulta que cuando me las doy de Jesús o de Dios y me entrego todo por ayudar al otro, por acompañar al otro, ahí es donde me canso. ¿Por qué? Porque lo hago porque me toca, y cuando lo hago porque me toca me canso, ¿sí? Y me canso porque es que tengo que hacerlo desde simplemente quiero, puedo, me doy permiso, como también debo aprender a decir no puedo. Puede ser que quiera, pero tengo que aprender a poner límites. Y yo creo que en ese balance que tú acabas de mencionar, está el que no podemos decirle a todo que sí. No podemos ser incondicionales, porque cuando soy incondicional, perdí mis límites, y los límites hacen parte del autocuidado, mi Luis F. Sí, es que la incondicionalidad es una palabra, perdón que la diga, muy prostituida. Porque es que el amor tiene que ser incondicional, la amistad incondicional. He sido incondicional, yo soy una persona incondicional, tú eres incondicional, todos incondicionales. Pero es que nosotros somos un cuerpo humano, estamos condicionados por la biología, por la atmósfera, por lo que sea. Me parece muy difícil. Me encanta cómo lo pusiste, porque me hiciste pensar en algo que dice un erudito catalán que se llama Francesc Torralba, que es el tema de la finitud. Nos olvidamos que existe la finitud y que como seres humanos tenemos un límite que es la enfermedad, las capacidades e inclusive la muerte. Y yo creo que tener presente el tema de la finitud nos ayudaría muchísimo más a darnos cuenta que hay un punto en el que no podemos ir más allá, que también es arrogancia y que es ego, es que yo puedo. No, yo no puedo, no siempre. A veces me tengo que dar permiso de decir no, y debo aceptar que el otro me diga no. Y está bien, y se vale. Muy bien, vamos a proseguir con la columna y ya regresamos con el segundo bloque con María Leonor Velázquez. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos, con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Volveremos con María Leonor en minutos. Continuemos con la columna. He pensado mucho en cómo el cuidado fue reducido a una tarea logística o clínica, cuando en realidad es una forma de presencia. Cuidar no solo prevenir enfermedades, es estar atento. Sí, prestar atención. Acuérdense del podcast anterior, el 29 con Diego. Es notar que algo se desacomodó antes de que se rompa. En palabras simples, cuidar es sostener sin invadir, acompañar sin controlar, advertir sin imponer. El cuidado auténtico no infantiliza ni asfixia. Al contrario, dignifica. Reconoce al otro como valioso y por eso mismo digno de ser protegido, digno de ser cuidado. En esencia, cuidar no es vigilar, ni corregir, ni decidir por el otro. Cuidar es estar atentos, es prestar atención, es percibir el cambio mínimo antes del quiebre, es notar que algo se corrió de lugar y no mirar hacia otro lado. Cuidar es poner límites a los demás y también a nosotros mismos, antes de que esos límites nos los imponga el cuerpo con dolor, cansancio o desgaste. Y sí, cuidar también es incomodarse, porque implica detener la inercia y preguntarse si el ritmo que llevamos es sostenible o simplemente heroico de puertas para afuera. No se trata de una idea nueva. Durante siglos, pensadores de distintas tradiciones entendieron algo que nosotros parecemos haber olvidado: que vivir bien no es producir más, sino sostenerse mejor.
Aristóteles hablaba de la frónesis, esa sabiduría práctica que no se aprende en manuales ni en guías, y que consiste en saber qué hacer, cuándo hacerlo e incluso hasta dónde llegar. Cuidar, visto así, o el cuidado visto así, es un acto de discernimiento, saber cuándo insistir y cuándo detenerse, cuándo acompañar y cuándo es mejor dar espacio. No es una virtud abstracta ni mucho menos, sino una forma de inteligencia, para que vivamos ejercitándola todos los días. El señor Epicuro, que es tan malentendido y tan injustamente reducido al placer banal, y a quien siempre defenderé siempre por mi afinidad real al epicureísmo, él defendía algo mucho más cercano al cuidado del alma y del cuerpo. Les explico lo que quiero decir y lo que él decía. Para él, una vida buena era aquella en la que el dolor no se acumula por descuido y en la que el placer no se persigue hasta el agotamiento. Cuidarse, en términos parafraseados de Epicuro, era, en el fondo, aprender a no violentarse, a no exigirle al cuerpo más de lo que puede dar sin romperse. En esa clave, el cuidado no es indulgencia, sino que es una especie de moderación lúcida. Siglos después, desde la psicología, Donald Winnicott, que era un gran psiquiatra y pensador, habló del ambiente suficientemente bueno. ¿Qué quería decir él? Que esa era una idea que no necesitamos perfección para estar bien, sino solamente sostén, un entorno o un vínculo, como le quieran llamar, que cuide sin invadir, que esté disponible sin necesidad de ahogar o asfixiar, y que acompañe sin tener que controlar. El cuidado, decía él en otras palabras, no consiste en hacerlo todo por el otro, sino en ofrecer las condiciones para que el otro pueda sostenerse por sí mismo. No obstante, los millennials heredamos la ética del esfuerzo de nuestros padres sin sus certezas ni claridades. O sea, heredamos una parte. Ellos trabajan duro con la promesa de estabilidad. Nosotros trabajamos duro, ¿para qué? De pronto porque en nuestra época pagamos deudas y para eso trabajamos, pero también en el fondo para ser competitivos, para hacernos notar, para LinkedIn, para no quedarnos atrás en una carrera sin línea de meta, con quien no sabemos con quiénes estamos compitiendo, y en el camino olvidamos que el cuerpo no negocia y tampoco sabe que está compitiendo. Volvemos con María Leonor para la segunda parte. Segundo bloque. Estoy con María Leonor Velázquez y Arango, de las mujeres que más han cambiado mi vida y que yo me enorgullezco de que estén en este podcast, que ya está próximo a llegar al episodio número 30. Así que gracias por continuar con nosotros, donde sea que nos estén escuchando. Ustedes saben que ustedes me dan reportes de que yo los acompaño cuando trapean, cuando cocinan, cuando conducen, cuando trabajan. Y nos encanta saber que estamos ahí donde sea que estén. Uno nunca sabe dónde lo están escuchando. Si en el baño, si en la habitación, si en el carro, si en una bodega. Y eso es maravilloso. También, donde sea. Incluso en compañía me han llegado reportes de que hay personas que se sientan como otrora que prendían la radio y se sentaban a escucharlo. ¿Qué ha pasado con este podcast? Que generalmente los podcasts son un formato individual de una persona pone los audífonos y vive su vida. No, que hay personas que se sienten y lo escuchan, o en el carro también pasa. Muy bien, hoy estamos hablando del cuidado y recién estábamos hablando con María Leonor sobre los límites. Pero tú sabes que yo me pongo a veces muy filosófico, ¿no? Y por eso hablamos de Aristóteles, de la famosa frónesis, de la sabiduría que es práctica. Como lo pudo haber dicho Descartes, nadie aprende por cabeza ajena, si lo estamos hablando pues desde el empirismo. La frónesis nos dice cuándo parar, cuándo seguir, cuándo cambiar, cuándo insistir, cuándo detenernos, cuándo acompañar, cuándo dar espacio. La frónesis es sabiduría práctica. No es una virtud abstracta, no es nada que esté fuera del alcance de cualquiera. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, mi Marie, porque yo siento que en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, uno diría, bueno, si me siento mal, pues paro. Pero no pasa, porque resulta que acontece que es que, o a mí me ha sucedido que es que si uno se detiene, lo deja el bus del mundo. Y ahí sí, como Mafalda decía, para en el mundo que me quiero bajar. Y es complicado porque yo soy de los que se sienten en muchos casos que Dios, que es toda esta presión, hay que hacer 1000 cosas al tiempo, si no las hago pierdo la oportunidad. Y a uno le enseñan que 3 cosas no vuelven en la vida, que la palabra dicha, la piedra lanzada y la oportunidad perdida. Entonces si pierdo la oportunidad, ¿qué voy a hacer? Y llega el descuido, como yo comencé diciendo en esta columna, pues me descuidé hasta el punto de enfermarme. Mira, yo creo que
este concepto que traes de la frónesis y lo que estás mencionando, inclusive del descuido de tu propia salud, tiene que ver con algo que también está muy perdido y sin lo cual no podemos y no vamos a ser capaces de cuidarnos y de aprender y saber cómo cuidar al otro de una manera adecuada. Y tiene que ver con la conciencia. Imposible cuidarnos de la manera correcta si no tenemos conciencia de quiénes somos. Y fíjate que la medicina, tú empiezas tu columna hablando de estar esperando para entrar a una cita de medicina interna. Y cuando yo leía tu columna y te escuchaba ahorita, pensaba, claro, es que la medicina nuestra ha sido una medicina compartimentalizada, una medicina donde separamos al ser humano en piezas, una medicina que no conoce la integralidad. La integralidad en las matemáticas no es que suma 1 más 1 igual a 2, es que realmente la integralidad es que hay una cantidad de componentes muy pequeños de los que ni siquiera nos atrevemos a mirar, es que ni siquiera sabemos que existen. Nosotros como seres humanos tenemos demasiados elementos que están conectados. Y esa conexión entre los elementos, cuando descuidamos alguno, ese empieza a transmitir un mensaje y ese mensaje, cuando lo descuidamos, el cuerpo hay un día no que habla, Luis F., que grita, que ladra, que dice, póngame atención. El cuerpo es el vehículo que cuando duele, dolor no es que está dañado, dolor es un llamado de atención. ¿Para qué? Para que pongamos atención, para que miremos ese sitio, para que nos escuchemos a nosotros mismos. Y yo creo que para tomar conciencia, tú decías ahorita algo y es, no queremos quedarnos atrás, no, vamos a la carrera. Y si no aprendemos a parar, mi Luis F., a hacer pausa, los japoneses tienen un concepto bellísimo que es el ma. ¿Tú has visto películas japonesas? Sí, cuando en vez. Bueno, ellos son lentos. Muy lentos, y por eso la gente casi no ve sus películas. Sí. Porque son lentas. ¿Y sabes por qué son lentas? Porque el concepto de ma es un concepto de parar antes de reaccionar, de darte cuenta de qué te está pasando, de cómo te toca lo que está sucediendo. Entonces, si en tu cuerpo duele la uña del dedo gordo del pie derecho, hay que poner cuidado de que está hablando la uña del dedo gordo del pie derecho. Es que, sabes que te estaba escuchando y me acordé de algo, es que me estaba acordando de la cita de medicina interna y yo le decía pues mis cosas al médico y yo, ay doc, ¿no será porque no estoy descansando casi? Y me tocó un médico muy arrogante, demasiado arrogante, y me dice, no, eso no tiene nada que ver, eso es todo lo suyo es genético. Y yo, bueno, está bien. Y ahí es donde yo digo, se desarticula todo. Porque claro, nuestra medicina occidental pues es medicina farmacéutica técnicamente, ¿no? Digamos que la medicina oriental hace rato sabe algo que la medicina oriental apenas en los últimos años está entendiendo. Y es que todo está conectado y que realmente el bienestar no es solamente un tema de que no me duela la cabeza o que no me duela algún órgano. Tiene que ver con mirar dónde estoy, cómo está cada parte de mi ser, no solamente de mi cuerpo, porque el cuerpo está conectado con la mente, cada músculo está conectado con el cerebro, cada órgano está conectado con el cerebro. Eso es lo que se llama los dos sentidos, son los dos sentidos de los que nunca nos han hablado, que son la capacidad que tiene el cerebro de reconocer cómo está cada órgano. Entonces cuando a ti te duele el estómago, probablemente es que pasó algo que hace que el estómago duela. Y ese estómago que está doliendo, esos bichitos que están ahí aburridos en el estómago, le mandan un mensaje a través de una cosa que se llama el nervio vago, que es un vagabundo, al cerebro. ¿Y qué pasa? El cerebro se estresa. Claro. Y el estrés del cerebro le manda un mensaje otra vez a ese estómago y cada vez se inflama más. Entonces, eso lo tenemos muy perdido de vista, Luis F. Me gusta mucho porque esto se conecta mucho con el podcast anterior, que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, que es sobre el valor que tiene la atención. Porque si nosotros no nos prestamos atención, pues no nos damos cuenta. A mí me parece gracioso incluso ese término de enfermedades silenciosas, que es que están ahí. Yo no sé si sea tan silenciosa realmente, porque en muchos casos quizás hablaron, pero no las escuchamos, ¿no? Porque no conocemos el silencio. ¿O qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo y me sonrío mientras te escucho porque, claro, el tema de enfermedad silenciosa fueron señales que no escuchamos en su momento, las dejamos pasar, hicimos de cuenta que no estaba pasando absolutamente nada porque yo aparentemente con 2 pasticas que me tomé estoy bien. Pasa mucho, la gente toma antiácidos, la gente toma omeprazol, la gente toma una cantidad de cosas, ¿para qué? Para silenciar el cuerpo. Un omeprazol, un antiácido no soluciona el problema. Lo único que hace es bajarle la acidez al estómago. ¿Para qué? Para que no sientas lo que te está diciendo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El síntoma desaparece, pero lo que está causando ese síntoma se mantiene ahí. Y normalmente ese síntoma viene de algo que está pasando en nuestra cabeza, sí, de algo que no nos está gustando, de algo que realmente quisiéramos no estar viviendo, que nos genera miedo, que nos genera rabia, que nos genera tristeza. Ese tema de las emociones está totalmente conectado a esto y tiene que ver con las enfermedades silenciosas, porque como ocultamos las emociones, creemos que las emociones hay que guardarlas por allá en un cajón con llave, las emociones se quedan en el cuerpo haciendo de las suyas. Y hay emociones que prefieres ciertos órganos que otras, ¿no? Sí, es que realmente cada parte del cuerpo está asociada con alguna emoción, normalmente. O sea, no es una fórmula mágica, ¿sí? Porque cada persona tiene formas distintas de conectarse y cada evento genera cosas distintas en las personas. Hay gente que ante una pérdida, más que tristeza, puede sentir rabia. Porque es más fuerte el sentimiento de injusto no debió pasar al de me hace mucha falta. Pero evidentemente sí, mi Luis F. Sí, además voy a contar una infidencia. María Leonor tiene un libro de cómo es que se llama el señor que dice que todas las enfermedades dicen que tienen como una situación emocional. Se me olvidó el doctor, bueno, el francés. Es un diccionario de enfermedades que realmente, y eso es muy curioso porque es un diccionario, es un libro muy, muy antiguo, o sea, no es un libro nuevo. Pero eso lo que te dice es que la que está atrasada es la medicina nuestra. Sí. Porque realmente lo que hace él es que coge cada uno de los órganos y cuando a ti te duele, cuando tú eres diabético, pongamos el ejemplo del diabético. ¿Qué es la diabetes? Es un problema en el procesamiento de la insulina en la sangre. Ok. Y cuando no procesamos la insulina bien, ¿qué le pasa al organismo? Se inflama. ¿Qué pasa con el azúcar? Tiene picos que pueden ser mortales incluso. Porque el páncreas no lo puede procesar. El páncreas no es capaz con el azúcar. Hay amargura. La diabetes está asociada con la amargura, con una persona que ha guardado muchas cosas que no le gustaban, muchas cosas por las cuales sentía rechazo. Entonces es una persona que necesitaría mucha dulzura, mucha ternura. Pero ¿qué pasa? Ensaya. Yo conozco personas diabéticas y realmente los insulinodependientes generalmente tienen un problema con su relación afectiva con los demás, con la dulzura, con un contacto más suave, más amable. Interesantísimo. Ahora, para cerrar este bloque, y yo comenzaba la columna del bloque anterior diciendo que lastimosamente el cuidado lo hemos reducido a una labor logística o clínica. Pero es una presencia, es que yo puedo cuidar al otro estando ahí con él, dándole un abrazo, preguntándole, ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntame, aquí estoy, este es un espacio seguro. O sea, cuidar no es que usted tiene que irse 25 horas al día, como diría el merengue de Proyecto 1, a cuidar a alguien. No, es otra cosa, el cuidado es mucho más simple y todo lo podemos hacer, ¿no? Sí, me encanta y no sé si alcanzamos en este espacio o en el siguiente, y es la expresión que utilizaste, estar presente. El cuidado y la presencia están absolutamente unidos y conectados. ¿Y qué es la presencia? Eso podría ser interesante que lo miráramos porque no sabemos estar presentes. Qué duro es estar presentes. Bueno, vamos a ir a otro bloque con la columna y ya regresamos a la última parte del diálogo con María Leonor Velázquez y Arango. Regresamos y en un momento iremos al cierre con María Leonor Velázquez. Volvamos con la columna.
Según la Organización Mundial de la Salud, escuchen esto, el síndrome del burnout o síndrome del quemado, que puede ser laboral o emocional, ya es reconocido como una enfermedad, sobre todo laboral. Colombia, mi país donde yo vivo y del que soy originario, tiene una de las jornadas laborales más largas de América Latina. Sin embargo, seguimos hablando del cuidado como si fuera un lujo y no una necesidad básica. A ver, no es algo casual. Vivimos en sistemas económicos que dependen de que no nos cuidemos. Cada hora extra que trabajamos sin cobrar y cada límite que cedemos por el equipo supuestamente o por llegar a la que llamamos pinche milla extra, cada síntoma que ignoramos para cumplir un plazo no son decisiones personales, son prácticamente hechas bajo presión pasiva. En otras palabras, son el funcionamiento esperado del capitalismo tardío. El agotamiento no es un defecto nuestro, es una característica del sistema prácticamente. Las empresas ahora hablan en una gran jerga del wellness o bienestar y el balance laboral y de la vida, mientras normalizan jornadas que pasan las 8, 10 horas, correos electrónicos intrusivos a las 11 de la noche, precarización contractual y la cultura del always on o siempre disponibles. Para curar un poco la moral corporativa, entonces, si hay suerte, regalan un día de salud mental al año, pero pues si hay suerte. Y quizás hay una penalización sutil si se usa. El cuidado personal se volvió un acto de resistencia porque el sistema parece que necesita que cada uno dé hasta romperse para seguir funcionando. Ahora, hay algo más grave. A los hombres nos enseñaron que cuidarnos es débil, quizás desde el propio patriarcado machista e inflexible. Entonces que ir al médico es de hipocondríacos y que hablar de salud mental es victimizarse o de maricas, en muchos casos. Y las cifras no mienten, estimados. Los hombres vamos menos al médico, nos suicidamos más, morimos más jóvenes, no me lo invento yo. No por biología, sino por nuestro estúpido mandato cultural a siempre ser fuertes y resistir. Entonces, la masculinidad hegemónica nos prometió invulnerabilidad y nos entregó muerte prematura. Nos dijeron los hombres no lloran, y ahora tenemos una crisis de salud mental masculina sin precedentes que todavía sigue escondida debajo de la alfombra en muchos países y ciudades. Nos vendieron que aguantar en silencio era disque fortaleza o templanza, cuando en realidad es autodestrucción con buena prensa. Lo perverso es que cuando un hombre finalmente pide ayuda, cuando admite que no está bien, se enfrenta a la sospecha y le preguntan, ve, ¿estarás exagerando? La misma sociedad que nos prohibió cuidarnos ahora puede incluso cuestionar nuestro dolor. Y eso hay que cambiarlo ya, sin temor alguno. Cerramos el diálogo con María Leonor Velázquez a continuación. Tercer bloque, estamos de regreso en nuestro primer podcast del año 2026. Gracias a todos por continuar aquí. Estoy con María Leonor Velázquez y Arango. Bueno, ella me ha acompañado muchos años y yo he aprendido mucho de ella. María Leonor, vamos a hablar a continuación de algo que ya hemos tocado, el síndrome del quemado o el burnout. Algo que sucede en las empresas, que yo lo critiqué en una columna hace mucho tiempo cuando no hacía podcast sobre los eufemismos. Es que somos colaboradores, pero sobre todo aquel concepto de que no, aquí nos interesa el bienestar de nuestros empleados, tiene que haber un balance, puros cuentos. Pero al otro lado hay que... Y es algo que yo peleo mucho en mi trabajo. Es que mi WhatsApp es para mis chismes, para preguntarle a mi mamá cómo amaneció, pero mi WhatsApp no es para trabajar. A mí me da mucha pena. Pero para eso ustedes me pueden mandar un correo, porque me parece que esa intrusión de el trabajo en la vida, pues nos ha borrado eso que hablamos hace mucho rato, que es el balance. Y sobre todo a los millennials como yo, que podemos tener múltiples formas de comunicación, saber que ya estamos acosados en nuestra esfera personal con la profesional, pues es todavía más angustiante, ¿no? Yo creo que de lo que acabas de decir podríamos hablar como quien dice el resto del día. Uh-huh. Pero fíjate que ahí estás tocando un tema muy importante y yo creo que el burnout tiene que ver con una falsa creencia de que somos multitarea. Sí. Tanto en las organizaciones creen que hay personas que pueden hacer de todo al tiempo y los jefes y la organización hace pedidos y pone unas metas absolutamente inalcanzables con la idea de que hay que poner metas retadoras y entonces es que hay que retarnos y tenemos que llevarnos al límite. La y no milla podemos extra, ser esa pinche inferiores. milla extra desgraciada.
Exacto, eso es una ridiculez. Somos seres humanos, no somos máquinas. Y aún la máquina necesita mantenimiento. Entonces, ese para mí es el primer tema. Y eso es equivocado, ¿por qué? Porque resulta que este pobre cerebro de los seres humanos, que tiene 89.000 millones de neuronas, cosa que es una exageración, cuando yo las pongo a trabajar al tiempo a todas en distintos temas, se empiezan a fundir. Porque realmente el cerebro de un ser humano solo puede hacer una cosa a la vez. Y lo que haces cuando haces varias cosas a la vez por una exigencia absurda de un jefe de una organización o porque uno quiere demostrar que uno es lo suficientemente capaz, nos lleva a que ese cerebro empiece a perder conexiones neuronales. Y cuando se pierden conexiones neuronales, empezamos a perder capacidad cognitiva, es decir, capacidad de aprender, y empezamos a perder la memoria. Entonces yo creo que ese es un tema en el que además nos falta toda la coherencia del mundo. Tú mismo dijiste ahorita, las organizaciones hablan de bienestar, cuidar a los empleados. Yo creo que tendríamos que empezar por hacer un ejercicio pedagógico de qué es cuidarnos como seres humanos. Claro, y antes de ir a eso, para que hablemos de cómo nos cuidamos como seres humanos, me llama mucho la atención, yo que soy comunicador y periodista por un lado de mi vida, me causa mucha, o sea, es chistoso, gracia y desgracia, cuando veo, por ejemplo, las convocatorias de trabajo, que necesitan que sean comunicadores, editores, graficadores, diseñadores, creadores de copy, deben ser publicistas, mercadólogos, comunicadores, periodistas, todo. Es muy difícil, o sea, es salido de madre. Es una muy mala concepción. Me estás hablando de algo que tengo muy presente en este momento, a esta hora, porque esta mañana estuve revisando un modelo de gestión humana de una organización e identificando y definiendo un perfil para un líder de gestión humana, gestión del talento humano. Y estaba escrito tal cual estás diciendo tú. Y eran una cantidad de indicadores y de metas que no tenían nada que ver con el cargo y que además ese líder de gestión humana estaba hablando, le ponen entre los objetivos, debe dirigir, debe autorizar, debe aprobar, debe garantizar. Y yo leía eso y pensaba, no debe haber nadie que encaje en un perfil así. Entonces imagínate si las organizaciones tienen esa concepción de la gestión humana, donde lo que tenemos que hacer es llevar incluido al director de gestión humana, al límite. Y cuando tú llevas a un ser humano al límite, vas a sacar lo peor de él. Y cuando tú te llevas al límite, terminas sacando lo peor de ti. Terminamos descuidándonos, precisamente. Así es. El descuido. Ahora, vamos a cambiar un poquito el panorama para hablar de los hombres. Yo no me voy a meter en esa categoría de el machismo inflexible, del patriarcado que no acepta, que necesita que lo cuiden. Y esto me parece muy charro, porque yo sí conozco y tengo muchos amigos que uno les pregunta cómo están, qué quiere. O sea, es raro porque hay una resistencia al cuidado y a la atención. Pero vamos con el caso, es que los hombres vamos menos al médico, pero nos suicidamos más, como lo decía ahorita en la columna, y morimos más jóvenes que las mujeres. Y no es por biología, es por un pinche mandato cultural de que hay que ser fuertes. ¡Qué estupidez! Absolutamente, es una mala concepción de lo que quiere decir ser humano, porque al final del día, ser hombre o ser mujer debería tener la misma necesidad de autocuidado y de reconocimiento de dónde estamos. Pero nosotros tenemos esa concepción, no solamente los hombres, es las mujeres sobre los hombres. ¿Sí? Ahí hay un tema en la relación entre hombre y mujer en la que el hombre es el proveedor, es el que todo lo puede, es el de la fuerza. Y resulta que la fuerza es forzarse, es llevarse a un sitio a donde me voy a reventar. Cuando tú a ese organismo vivo, que no es una máquina, lo pones a vivir cerebralmente, entre cerebro y acción, lo llevas a reventarse, porque no le das permiso, no le damos permiso a los hombres, y los hombres no se dan permiso de decir, ¿sabe qué? Yo tengo una cosita aquí adentro que siente, yo también siento, yo necesito parar, a mí me da miedo. El miedo, la emoción más importante asociada con el cuidado o el descuido de nuestro ser, del ser integral que somos, es el miedo. Y la incapacidad que tenemos de reconocer el miedo es la que nos lleva a este sitio, Luis F., del descuido, porque el miedo es la emoción que aparece cuando hay una señal de peligro, de alarma, de riesgo.
Pero como yo no puedo ser cobarde, yo realmente tengo que decirle a todo que sí. Y cuando es, por ejemplo, vergüenza, ¿cómo lo podemos asociar? Por ejemplo, los hombres que saben que se tienen que hacer el examen de próstata y resulta que pasa, no. Y hay quienes, no, me hago el antígeno y con eso está. Y si le tienen que hacer el tacto rectal. No, eso que no. Eso es cuidarse. ¿Cuántos hombres no se mueren por cáncer de próstata? Porque no fueron capaces de aceptar que necesitaban cuidarse la próstata y que les tenían que hacer un tacto en el ano. Pero como eso no se puede tocar, no se puede hablar. Es que la vergüenza es la emoción más escondida, Sí. pero la más valiosa y la más importante. La vergüenza está en la base de la valentía, porque no necesitamos ser fuertes. O sea, nunca enfermarnos, nunca sentirnos cansados, nunca sentirnos frágiles, nunca necesitar ayuda. Resulta que la vergüenza es la base de la valentía y la valentía es ser capaces de reconocer que sí necesitamos cuidar ese cuerpo, que no es una máquina, que no funciona automáticamente y que no se trata de tapar los síntomas y de tapar el dolor y de hacer de cuenta que no me pasa nada, sino todo lo contrario, es darme permiso de decir, sí, estoy enfermo. Creo que tu columna es un acto de valentía muy grande, Luis F., porque es reconocer que sabe que tú dices, tú hablas de vejez al inicio de tu Porque columna. siempre me he reído con eso. Y yo cuando te oigo a ti a los 30 y cuántos, 3. a los 33 años hablar de vejez, yo solamente puedo sonreír, Luis F. Tu organismo está lo suficientemente joven, demasiado joven para hablar de vejez. Y una persona a tu edad diciendo estoy enfermo y me he descuidado, me parece que es una lección gigantesca de valentía. Deberíamos empezar por reconocer que, ¿sabe qué? Sí, me está doliendo. Sí, gracias, mi amor. Y es que precisamente hay un concepto para irnos metiendo ya en el cierre y en lo que ya viene para el cierre de la columna, de la carga alostática. Porque ahorita lo tocamos, creo que brevemente, no lo dijimos con ese nombre, pero sí el cuerpo aguanta y le doy y le doy y le doy. Básicamente podemos definir la carga alostática como ese estado de estrés que nos enferma, que se vuelve carga. O sea, me gusta la palabra carga. Y porque eso también nos falla, nos lleva a la falla. No solo a la falla laboral, a la falla en nuestros vínculos, a estar irritables, a no soportar, a rendirnos quizás o a volvernos mucho más volubles de lo que creíamos. Como ha cambiado, es que como trabaja tanto ya no aguanta nada, solo duerme. Lo que pasa es que el estrés prolongado es tal vez, ese tal vez es el enemigo más grande que tenemos para tener armonía en nuestro cuerpo. Porque el estrés a lo que nos lleva es a desconectarnos, a querer hacer cosas para las que no estamos preparados, porque la cabeza nos hace creer que sí podemos o que tendríamos que poder. Y una cabeza donde hay unas creencias que están marcadas culturalmente, una sociedad en la que el mejor es el que más logra, más hace, más retos enfrenta, y nos creímos ese cuento. ¿Y quién dijo que eso era ser mejores? ¿Mejores en qué? ¿Cuál es el ser humano que estamos buscando como sociedad? El estrés, el Luis F., hace muchísimo daño y el estrés está en todas partes. Porque el estrés es una reacción ante un estándar, una meta que nos ponemos que es absurda, o unas metas, porque casi siempre nos ponemos más de una, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo necesita acelerarse, correr para poder responder, pero resulta que lo convertimos en una forma de hacer las cosas. Me recuerda hace poco, hace un tiempo, que en redes sociales vi a alguien que estaba presumiendo de su cuidado, que se levantaba muy temprano, iba al gimnasio, tenía una rutina muy pura, pero no dormía. Entonces, ¿a qué hora se está cuidando? Porque es que a mí me da mucha risa la gente que critica el ocio, pero es que el ocio, el descanso es una forma de autocuidado. Entonces, ¿cómo vas a funcionar? Me parece incluso como ridículo que haya personas que quieran pregonar un estilo de vida solo porque a ellos, entre comillas, les funciona, no sé para ocultar qué. Porque cuando uno tiene que fingir algo es porque está ocultando algo. Entonces, no sé, mi Mary, para cerrar, ¿tú qué piensas de eso? Yo pienso que es que hemos pensado que el cuidado es
lo que tú acabas de decir. Esta persona que va al gimnasio, que come saludable, que tiene una agenda muy ocupada y cree que tiene el cerebro muy activo y está cuidando el cerebro. Resulta que el cuidado, vuelvo a la palabra que utilicé en algún momento, el cuidado es integral, porque el cuerpo está, nuestro organismo está todo conectado. El cuidado debe ser sistémico. Para cuidar la mente, yo tengo que permitirle al sistema simpático, que es el de la vigilia, que es el que utilizamos cuando estamos trabajando, estudiando, haciendo cosas, que descanse. Y cuando descansa, que lo hace cuando duerme o cuando medita, en los momentos en que respiramos pausadamente, en los que damos una caminada en la naturaleza, en esos momentos cuidamos el cerebro descansa. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar las emociones, aprendiéndolas a que fluyan y a no acumularlas. Y ojalá, Luis F., que haya un poco de cuidado espiritual. O sea que hay que ser simpáticos con el sistema simpático, ¿no? Bueno, mi Marie, si alguien quiere conversar contigo, te quiere buscar para dialogar contigo, ¿a dónde te buscan? Pues mira, yo tengo un blogcito que se llama Vida con Sentido. Sí. Ahí me encuentran, en mi blog, y me encuentran... No sé. A ver, vamos a hacerlo mucho más fácil. Si alguien quiere hablar con María Leonor Velázquez y Arango, contacto@luisfmolina.com. En la descripción del podcast está. Y ya miramos cómo ponemos el puente. Porque estos diálogos son muy edificantes para personas y empresas. ¿Cierto que sí? Mi Marie, se acabó el tiempo. Yo no entiendo por qué corro como si a mí me estuvieran contando el tiempo en un podcast cuando nunca me ponen un límite. Pero no importa. Había que terminar algún momento, ¿no? Si no, seguíamos derecho. Igual yo no tengo ningún problema, mi Marie. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis F., por esta maravillosa invitación y espero volvernos a ver pronto. Pausa breve para que se suscriban al Substack y venimos con el cierre de la columna y el extra tiempo. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte a mi Substack, luisfmolinar.substack.com. Substack es el espacio de escritura en voz alta, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir mis columnas directamente en tu correo, o es también una especie de... es como un café virtual, donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Es gratis y nunca te arrepentirás. Para cerrar, quiero volver y sentir lo que estaba pensando antes de entrar donde el internista. Y en medio de mi búsqueda para esta columna aprendí que hay un concepto en medicina que se llama carga alostática. Es el desgaste acumulado que el estrés crónico deja en el cuerpo. No es estrés puntual. Es el daño invisible que se acumula día tras día. Es literalmente el cuerpo llevando la cuenta de cada vez que priorizamos lo urgente sobre lo importante, porque el cuerpo no olvida ni cae fácil en el autoengaño, así nuestra mente crea lo contrario. Lo fascinante, estimados oyentes, donde estén, es esto. El cuerpo sí avisa antes de cobrar, y siempre lo hace. El insomnio persistente, las contracturas que no se van, ese cansancio que ya no se soluciona con dormir, no son síntomas menores, sino mensajes que merecen ser escuchados. Son el sistema de alarma temprana y el mecanismo del cuerpo rogando parar antes de que él nos obligue a hacerlo con un infarto, con un síndrome del burnout, con una tiroiditis o algo peor. Los científicos lo llaman interocepción. Hablemos de la capacidad del cerebro de leer las señales internas del cuerpo, pero es que vivimos tan disociados, tan elevados, tan en piloto automático o con la atención puesta en lo externo que en lo interno, que perdimos esa conexión lastimosamente. Literalmente desaprendimos a escucharnos y desaprendimos a prestarnos atención. Ahí está la tragedia. No es que el cuerpo nos traicione porque se enferma, es que nosotros lo traicionamos primero ignorándolo sistemáticamente. Y Aristóteles entonces tenía razón con la frónesis. Pero algo que los griegos no sabían. Hoy la ciencia puede medir exactamente cuánto cuesta ignorarnos y hasta puede ponerle números al precio de no cuidarnos. Esos números son aterradores. Mayor riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo acelerado, como lo decía María Leonor, sistema inmune comprometido y después nos preguntamos por qué nos da gripa cada 8 días, envejecimiento celular prematuro y la sensación apocalíptica de que la vida carece de sentido. ¿O para qué trabajo tanto? No cuidarnos no nos hace fuertes, nos hace obsoletos antes de tiempo.
Tal vez por eso estoy aquí haciendo este llamado de atención en esta columna y pensando en esa cita. Escribiendo esto porque finalmente entendí que cuidarme no era opcional y nunca lo ha sido. El cuidado no es una exageración emocional ni una fragilidad malentendida. Es una forma de respeto profundo por la vida propia y ajena. Cuidar es reconocer que no todo se puede forzar, que no todo se puede aplazar, que no todo se puede resistir indefinidamente sin consecuencias. Y los dejo con la siguiente adenda. ¿Saben cuánto vale económicamente ese trabajo de cuidado no remunerado en el mundo? Eso que cuidamos, según la Organización de las Naciones Unidas, equivale al 9% del Producto Interno Bruto global. Billones y billones de dólares americanos en trabajos invisibles. Madres, padres, hijos, hijas, enfermeras, cuidadores, informales, amigos, amigas que sostienen con convencimiento y sin interés de lucro alguno. Pese a todo esto, seguimos tratando el cuidado como algo secundario, casi que vergonzoso. Valoramos más una hora de productividad que una hora de presencia. Y después nos preguntamos por qué estamos todos caminando medio rotos, con dolores, fatigas, tristezas, máscaras puestas e indisposiciones que no sabemos de dónde salieron. Al final sí sabemos, en el fondo sí lo sabemos, solo que nos cuesta admitirlo. Así pues, mientras espero que me llamen por mi nombre, entiendo algo simple y tardío. No vine a que me revisen el cuerpo, ni a que me hagan tamizajes. Vine a empezar a escucharlo por fin. Ojalá no hubiera tenido que doler y preocupar para aprender a cuidarme, pero al menos llegué antes de que el silencio fuera definitivo. Sí, y al final esto se llama ser negligente, descuidado, y por eso esta columna llama al cuidado. Tiempo de El Extratiempo. Curiosamente, cumplir años suele venir acompañado de balances, listas y evaluaciones rápidas. ¿Qué logré? ¿Qué no? ¿Qué salió bien y qué falló? Pero hoy, ayer cumplí 33 años. Si ustedes lo están escuchando en cualquier momento, pues ya no fue ayer, obviamente. No quiero hacer un balance en ese sentido. ¿Saben algo? Detesto los balances y se los conté en el podcast anterior. Prefiero algo distinto, notar lo que he caminado, detenerme un momento y mirar el trayecto sin reducirlo a cifras ni conclusiones apresuradas, porque la vida no tiene KPIs. No. Los 32 años fueron sin duda una poda fuerte. Un año de cortes necesarios, de pérdidas, de silencios y de reacomodos que no siempre se entendieron en el momento, pero con el tiempo esa poda dejó algo claro: espacio, un universo para respirar distinto, para elegir mejor, para soltar exigencias que ya no tenían sentido. Hoy puedo decir algo que no siempre pude decir sin culpa o sin miedo. Me siento muy bien. No perfecto, no resuelto del todo, obviamente, como les acabo de contar, no con la salud más lúcida, pero sí más presente en mi vida, más conectado conmigo, con lo que ya importa. Notar lo caminado también es una forma de cuidado, es dejar de correr para mirar el suelo que ya pisamos. ¿Para qué? Reconocer que no todo crecimiento es espectacular, ni visible, ni trae historias de Instagram, ¿no? Y aceptar que algunas transformaciones duelen mientras ocurren, pero alivian mucho después. Cumplir años en este punto de la vida no es llegar a una meta, sino aprender a habitar mejor el camino. Por 33 años, para que no me digan más que esa es la edad de Cristo, porque él también tuvo 32 y 31 hacia abajo e hizo muchos milagros. Cerremos porque tal vez cuidarnos no sea aprender algo nuevo, sino desaprender la negligencia. Dejar de llamarle normal al cansancio crónico, dejar de romantizar el agotamiento, dejar de confundir valor con sacrificio permanente. Cuidarnos parar la vida, no, sino que es hacerla sostenible. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar con atención y darme ese momento a mí para poderles hablar. Yo soy Luis F. Molina y esto fue De la columna a la cabeza del corazón, episodio 30, hoy con María Leonor Velázquez Arango como invitada. ¿Algo que comentar sobre el episodio? Siempre les leo. Disponible en contacto@luisfmolina.com y el resto de episodios están disponibles en luisfmolina.com o en podcast.luisfmolina.com. Y recuerden algo sencillo pero radical: el cuerpo siempre avisa. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar antes de que cobre sin saber si tenemos con qué pagar o no. Chao.